Hola, les voy a explicar el problema inicial de su guía para que puedan avanzar en el desarrollo y completar la actividad correspondiente a esta semana. El problema inicial en esta guía nos dice: la pila de la casa de Carmen tiene 5 litros de agua. Al abrir el grifo, este arroja 3 litros de agua por minuto. La tabla muestra la variación de los litros de agua en la pila a medida que transcurre el tiempo. Completa los espacios vacíos y responde. Literal A. Analiza cómo varía la cantidad de agua en la pila con el paso del tiempo. ¿Es Y directamente proporcional a X? Literal B. ¿Qué cantidad de agua tendrá la pila después de 5 minutos? Literal C. ¿Qué cantidad de agua tendrá la pila después de X minutos? Y por último, escribe una ecuación donde Y esté en términos de X. Bien, para la solución, en este caso, lo primero que debemos de hacer es completar la tabla para saber cómo se comportan los datos. Sabemos que X nos va a representar la cantidad de minutos y Y la cantidad de litros de agua. La tabla además nos da la información que cuando la pila no ha pasado ningún minuto, ya cuenta con 5 litros de agua. Pero también nos da la información de que por cada minuto que transcurre se le agregan 3 litros más. Quiere decir que cuando el primer minuto ha transcurrido, a esos 5 litros se le agregaron 3 más, haciendo un total de 8 litros. Cuando han pasado 2 minutos, a esa cantidad anterior, que eran 8 litros, se le agregan 3 más, haciendo un total de 11 litros. Y así para cada uno de los minutos que se van agregando. Cuando tenemos 3 minutos, entonces tendríamos la cantidad anterior, que era 11 litros más 3, haciendo un total de 14 litros en la pila. Cuando han transcurrido 4 minutos, tendríamos que agregarle otros 3 litros más a la cantidad anterior, que eran 14 litros, más 3, entonces tenemos un total de 17 litros de agua. Y ahí hemos completado los dos espacios de la tabla que hacían falta. Si ustedes se fijan, es bastante lógico y el poder analizar el comportamiento de cómo van avanzando los números, la cantidad de litros según la cantidad de minutos que transcurren. Ahora, una vez que hemos completado la tabla, vamos a responder cada una de las interrogantes que el problema nos hace. El literal A nos dice: analiza cómo varía la cantidad de agua en la pila con el paso del tiempo. Y nos pregunta: ¿es Y directamente proporcional a X? Recordemos que cuando hablamos de una proporción directa debe de haber una constante de proporcionalidad a la cual se le llama A. Si esa A es el mismo resultado en cualquier prueba que nosotros hagamos de los pares de números de la tabla, entonces podemos decir que sí es directamente proporcional, de lo contrario no lo podemos decir. En este caso entonces, para poder determinar si Y es directamente proporcional a X, lo que debemos de hacer es la división de Y entre X. Y si ustedes leen ahí en la solución, han hecho la prueba de dividir 8 entre 1, da 8. 11 entre 2 da 5.5. Entonces, si nos fijamos, para que Y sea directamente proporcional a X, el resultado de dividir 11 entre 2 tendría que haber dado 8. Y en este caso ya no cumplió. Por lo tanto, podemos decir que Y no es directamente proporcional a X. Solo podría ser directamente proporcional si al ir haciendo las divisiones el resultado siempre es el mismo, cosa que en este caso no se cumplió. El literal B nos dice qué cantidad de agua tendrá la pila después de 5 minutos. Nosotros hemos completado la tabla hasta 4 minutos, pero podemos hacer un análisis de comportamiento. Si nos damos cuenta, cuando ha pasado un minuto, solamente se le suma una vez el 3,
que equivale a ese minuto. Entonces, a la cantidad inicial, que era 5, le sumamos una vez el 3. Cuando han pasado 2 minutos, es el equivalente a decir que a 5 se le ha sumado 2 veces el 3, porque son 2 minutos los que han transcurrido, y así sucesivamente. Es decir, si nos preguntan cuántos litros de agua tendrá después de 5 minutos, quiere decir que la cantidad inicial, que es 5 litros, yo le debo de sumar 5 veces el 3 para obtener la cantidad de litros, que en este caso es 20, que podría expresarse como 5 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3, o el equivalente, que sería 5 más 3 por 5. Obtenemos el mismo resultado, que en este caso es 20. El literal C nos pregunta qué cantidad de agua tendrá la pila después de X minutos. Ya no me pregunta en un tiempo determinado, sino que lo hace generalizando con una letra, es decir, como preguntando en cualquier minuto que yo tenga, puedo deducir la cantidad de agua que la pila va a tener con solo sustituir el valor de esa X. Entonces debo de ver qué sucede o qué representa esa X. Si ustedes se fijan, la X representa la cantidad de minutos. Y si vemos en el literal B, establecimos que para calcular la cantidad de agua, lo único que necesito es sumar a la cantidad inicial, que es 5, y luego multiplicamos 3 por la cantidad del tiempo transcurrido, que en el caso del B eran 5 minutos. Para encontrar, por ejemplo, la cantidad de litros cuando han pasado 2 minutos, lo único que tendría que hacer es sumar la cantidad inicial, que es 5, más 3 por 2, que sería 6, dándome el total de 11 litros, que si ustedes se fijan en la tabla, corresponden a los 2 minutos. Entonces, ese 5 que aparece entre paréntesis en el literal B representa el tiempo transcurrido. Como en este caso yo el tiempo no lo conozco, sino que me lo está representando como una letra X, entonces para poder determinar la cantidad de agua que tendrá la pila después de un tiempo X, la expresión que me lo da o que me expresa esa cantidad va a ser 5 más 3X, porque la X me representa el tiempo, y ya vimos que cuando hacemos los ejemplos concretos, solo debo de multiplicar 3 por la cantidad de minutos para obtener la cantidad de litros. En este caso, como me está preguntando en un tiempo generalizado, por eso dejamos 5 más 3X, con el entendido de que X es la cantidad de tiempo que ha transcurrido. Por último nos dice, escribe una ecuación donde Y esté en términos de X. Considerando que la cantidad de agua después de X minutos es 5 más 3X, lo único que debemos de hacer es que igualamos la variable de agua, es decir, la cantidad de litros Y es igual a 5 más 3X. Si nosotros sustituimos el tiempo, vamos a obtener la cantidad de litros de agua, y por eso es que se puede establecer esa igualdad. Bien, con esta explicación espero que puedan resolver los ejercicios que se les han dejado. A manera de conclusión podemos decir que si se tienen dos variables X y Y, donde Y se puede escribir como una expresión de primer grado en X, como el ejemplo mostrado en la diapositiva anterior, se dice que Y es una función lineal. Entonces vamos a comenzar a determinar qué es una función lineal. Generalmente se expresa de la forma Y igual a X más B, donde A indica que es una relación de proporcionalidad entre variables. B es una constante y recibe el nombre de ecuación de la función. Se puede obtener el valor de B observando la tabla donde X es igual a 0. Cuando la constante B toma el valor de 0, la función lineal coincide con la proporcionalidad directa y se expresa como Y igual a X.
Por ejemplo, en el ejemplo anterior se tiene que y es igual a 3x más 5. Solamente lo que se ha hecho es ordenarlo. Teníamos 5 más 3x. Al ordenarlo también podemos tener que y es igual a 3x más 5, donde se puede identificar que el valor de A en ese caso sería 3 y el valor de B en ese caso sería 5. Por eso se dice que la cantidad de agua en la pila no es directamente proporcional al tiempo transcurrido, porque existe una constante 5 que altera ese valor. Si ese 5 no existiera, entonces la cantidad de agua sería directamente proporcional, pero ese 5 altera y por lo tanto no podemos decir que es directamente proporcional. Bien, con esta explicación les queda ahí los ejercicios para que resuelvan en su cuaderno y los ejercicios para que resuelvan en su cuaderno de tareas. Les quiero dar unas indicaciones extra, solamente pedirles que por favor estén pendientes de la plataforma, que es donde les vamos a estar colocando las actividades. Creo que el octavo grado donde hemos tenido tanto problema, ustedes han sido bastante constantes. Vamos a ver la manera de hacer algunos laboratorios mediante la plataforma, de tal manera que ustedes puedan avanzar tanto en los contenidos, pero que también puedan ir sumando en sus calificaciones. Cuídense, nos vemos en la próxima clase.